este sexto domingo de Pascua continuamos celebrando con alegría y esperanza la resurrección de Jesús. Pero las lecturas nos invitan a dejar de lado el particularismo. Estamos llamados a vivir nuestra vida cristiana sin fronteras, de manera universal, abierta a todos, como Jesús, que nos trae la oferta de salvación para todos los hombres. Y esta oferta de salvación se concreta en una palabra: el amor. La segunda lectura y el Evangelio nos van a explicar el tipo de amor al que nos invita Jesús. En una palabra, al mismo amor que Él vivió y representa, el amor de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo toda la verdad, que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos unos días. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llene a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros». La primera lectura, como siempre en este tiempo, es del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro por excelencia del tiempo de Pascua, ya que nos muestra el crecimiento paulatino de la Iglesia de los primeros tiempos. Nos cuenta, sin duda, algunos episodios que nos da la impresión de una cierta idealización. Los sumarios que hemos leído algunos domingos, frente a otros de un realismo tan claro como el episodio de Ananías y Safira,
que venden los bienes y se los reparten en vez de entregarlos a la comunidad, el Concilio de Jerusalén y el incidente de Antioquía, que muestran las tensiones entre los cristianos que vienen del judaísmo y del paganismo. Y todos estos textos, justamente por esa razón, rezuman gran autenticidad, ya que nos muestran las dificultades y las incoherencias. En el texto que hemos proclamado hoy, damos un salto cualitativo. Hasta ahora teníamos la impresión de que el anuncio del mensaje de la resurrección iba dirigido exclusivamente a los judíos y que la Iglesia primitiva se mantenía únicamente bajo los parámetros del judaísmo. Sin embargo, en este texto vemos a Pedro dirigiéndose a los paganos de una forma rotunda y clara. Estando Pedro en Jaffa, en San Pedro de Jaffa recordamos esto, tiene una visión sorprendente. Es invitado a ir a la ciudad romana de Cesarea, donde residía habitualmente el prefecto romano. Entre paréntesis, allí encontramos en las excavaciones de 1964 una lápida que nos habla de Poncio Pilato, que fue justamente prefecto en Palestina del 26 al 36. Y es allí donde residía, y habitualmente se desplazaban los prefectos a Jerusalén. Pues bien, allí se marcha para entrevistarse con Cornelio, un jefe de milicia, y su familia. Estos habían oído hablar de ese nuevo movimiento entre los judíos y querían saber lo que proponían. Pedro se acercó a la ciudad y les anunció el mensaje cristiano. Y antes de que los hombres pudieran tomar decisiones, se adelantó el Espíritu de Dios para hacerse presente en medio de ellos. En concreto, en el texto, Pedro saca dos conclusiones. La primera, dice: ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Importante. Y la segunda, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. La primera conclusión es muy significativa, ya que quiere decir reconocer de manera explícita la universalidad de la salvación de Dios. Jesucristo no ha venido solamente para salvar a un pueblo, sino para, a partir de ese pueblo, ofrecer su salvación a toda la humanidad. La segunda conclusión es más concreta, ya que esa salvación se mediatiza por el bautismo, puerta de entrada a la vida cristiana. Ya no es la circuncisión como en el judaísmo, sino el bautismo. Pedro, es decir, Lucas, tiene que justificar que Dios no hace acepción de personas, porque tiene un proyecto universal de salvación. De ahí que pida el bautismo para los paganos en nombre de Jesús. Porque si el Espíritu se ha adelantado, es para abrir caminos nuevos. Pero ¿por qué Pedro saca estas conclusiones? Porque ha visto de manera fehaciente la acción del Espíritu Santo. Dice el texto: todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Porque a pesar de la extrañeza de los judíos, pensando en la exclusividad de la salvación, todos son testigos. Dice el texto: se sorprendieron. No solo Pedro, nos dice el texto, que podemos llamar del Pentecostés de los gentiles. Les oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. En cierto modo, este texto nos prepara para la evangelización de los gentiles, a la que Pablo se dedicará en cuerpo y alma, y de la que el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, nos dará testimonio. A pesar de las resistencias y tensiones con la Iglesia Madre de Jerusalén, el Evangelio de la Resurrección fue abriéndose camino. El relato muestra la experiencia intensa de gozo en la que pudieron notar la fuerza de la salvación
que Dios quiere ofrecer incluso a los paganos. Es el Espíritu del resucitado, pues quien lleva la iniciativa en la misión es el Espíritu. Y es que la Iglesia, si no se deja conducir por el Espíritu, no podrá tener futuro. Los mejores años, las mejores épocas de la Iglesia es cuando el Espíritu ha soplado con fuerza. Los que acompañan a Pedro, judeocristianos, se asombran de que Dios, el Espíritu, pueda ofrecerse a los paganos. Y el Salmo responsorial de hoy, el Salmo 97, corrobora lo que hemos comentado, cuando nos dice: los confines de la tierra han contemplado la victoria, la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, vitoread, tocad. La carta de San Juan, clásica también del tiempo de Pascua, de nuevo nos sitúa en la esencia de la vida cristiana de una manera absolutamente clara. Nos da la razón principal por la que nos tenemos que amar los unos a los otros, probablemente la única razón que da autenticidad al amor fraterno. El amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, la fuente del amor es Dios, porque Dios es esencialmente amor, y nuestro amor fraterno muestra que conocemos realmente a Dios. El amor viene de Dios, nace en Él y se comunica a todos sus hijos. Por eso, la vida cristiana debe ser la praxis del amor. Si verdaderamente queremos saber quién es Dios, la carta de San Juan nos ofrece un camino concreto, aprendiendo a ser hijos suyos, como amando a los hermanos. Y a continuación nos da la prueba de ese amor de Dios. Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. Sitúa una vez más la encarnación en el vértice de la salvación, es decir, de la oferta global de sentido y felicidad para todo hombre. Pero tenemos que tener claro que nuestro amor a Dios y a los hermanos no es voluntarista, es decir, fruto de nuestro razonamiento o voluntad, sino un don de Dios. Por eso Él nos precede en la elección y nos va transformando poco a poco. Dice el texto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. En este caso, víctima de propiciación significa que nos posibilita resituar todo aquello que nos aparta de Dios y de los hermanos, el pecado, para que no destruya nuestra dinámica de crecimiento en el amor. Y finalmente, en el Evangelio de Juan se sitúa el discurso de despedida de la última cena con sus discípulos, y este fragmento se sitúa ahí, e insiste en el amor de Jesús que ha querido dejar a los suyos. Es parte del discurso del domingo pasado. Ahora podemos encontrar las razones profundas de por qué Jesús se presentó como la vid, porque en su vida, en comunión con Dios, en fidelidad constante a lo que Dios es, se ha dedicado a amar. Si Dios es amor y Jesús es uno con Dios, su vida es una vida de entrega. De ahí que los sarmientos solamente tendrán vida permaneciendo en el amor de Jesús, porque Jesús no falla en su fidelidad al amor de Dios. Jesús quiere repetir con los suyos, con su comunidad, lo que Dios ha hecho con él. Jesús siente que Dios le ama siempre, porque Dios es amor. Y una comunidad no puede ser nada si no fundamenta en el amor sin medida. Jesús es el Señor de la comunidad, porque su señorío lo fundamenta en su amor. El Jesús de San Juan se despide de los suyos hablándoles de cosas trascendentales y definitivas. No hay otro mensaje. La cuestión no es preguntarse solamente ¿qué tenemos que hacer?, aunque se formule en mandamiento, sino cómo tenemos que vivir, amando. Y Juan en este texto de despedida está usando el verbo griego agapao y el sustantivo agapé, para dar a entender que no se trata de una simple amistad, sino de un amor más profundo, donde todo se entrega
a cambio de nada. El amor de entrega no es romántico, sino que implica el amor de Dios que ama a todos, a los que le aman y a los que no le aman. Los discípulos de Jesús deben tener ese amor de Dios que es el que les ha entregado Jesús. El permanecer en Jesús no se resuelve como una simple cuestión de amistad. El discipulado cristiano del permanecer no se puede fundamentar, como hemos dicho, en la amistad romántica, sino en la confianza de quien tiene que dar frutos. Por eso han sido elegidos, están llamados a ser amigos. Jesús lo que ama a los que aman, entregándole todo como Él hizo. La urgencia ética es muy fuerte en el mensaje de Juan. El amor es la raíz, los mandamientos son los canales y la respuesta ética es el resultado necesario para que exista una verdadera familia de Dios que es la Iglesia. Este es mi mandamiento, mi propio mandamiento, el nuevo mandamiento que os va a caracterizar en medio del mundo. Este amor mutuo es la señal de la amistad de Jesús, de la amistad con Jesús. Se trata de un amor mutuo, interpersonal, creativo. Y estamos invitados a participar de esta experiencia todos los creyentes sin excepción. Feliz Domingo de Pascua. Pedro, al que dijo Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, levantó a Cornelio, que le quería rendir homenaje, diciéndole, levántate, que soy un hombre como tú. A Pedro no se le ha subido el poder a la cabeza, habla con humildad. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Y mientras hablaba, bajó el Espíritu Santo. Allí había judíos y gentiles, y Pedro comprendió que ese Espíritu alcanzaba a todos. ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Gran regalo para todos nosotros. No hay condiciones. Dios viene para todos. Solo basta aceptarle y practicar la justicia. El apóstol San Juan nos habla de la experiencia que ha vivido. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que Dios nos cambia la vida. En el Evangelio, Juan pone en boca de Jesús estas palabras: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mejor regalo que podemos tener es ese, sentirnos amados por el Padre, llamados, enviados, vivir en el amor de Dios, permanecer en Él, transmitirlo, regalarlo. El amor renueva nuestra vida, le da fuerza, alegría, esperanza. Y si esto ocurre con el amor humano, ¿qué será con el amor de Dios? Feliz domingo.